coincide con el Congreso de la Sociedad de Medicina Interna y entonces nos quedamos cortos con los días. Pero bueno, acá tienen el programa que vamos a ir desarrollando en estas semanas. Y por supuesto tuvimos que eliminar, lamentablemente, algún punto, pero de cualquier manera vamos a tratar de cubrir todos los aspectos fundamentales de la endocrinología, pensando siempre en la visión de un clínico general como son ustedes que están en formación en este tema. Yo me voy a referir, como siempre empezamos este módulo, con la neuroendocrinología. Neuroendocrinología es, digamos, el tema quizás más interesante desde el punto de vista del conocimiento de muchos años atrás, porque desde que se hablaba de la hipófisis como aquella que es la glándula, que le decían los antiguos, decían que el director de orquesta, hoy sabemos que en todo caso el director de orquesta es el hipotálamo, pero no importa, seguimos dándole lugar a la hipófisis. Pero también saber que cuando hablamos de este tema hay que hablar de la unidad hipotálamo hipofisaria, justamente por esa razón, porque si ustedes recuerdan un poco la fisiología, todas las hormonas hipofisarias están influidas por las secreciones hipotalámicas de los distintos factores liberadores, algunos inhibitorios, y ahí tienen un poco el resumen de todas las glándulas de la adenohipófisis, a donde nos vamos a referir hoy. La hipófisis no la vamos a tocar, fundamentalmente por razones de tiempo y razones de frecuencia y demás. Entonces, les decía que recordar que todas las hormonas hipofisarias tienen sus factores liberadores. La hormona del crecimiento, por ejemplo, lo veremos después, cuando hablemos de acromegalia. Tiene, por supuesto, la hormona de crecimiento, o GH, como se dice en la jerga, por influencia de la literatura inglesa. Y los factores que regulan la hormona de crecimiento es el factor liberador, la somatostatina, que es inhibidor de esta misma hormona. La prolactina, recuerden, es la única hormona que tiene solamente un factor inhibidor. Digo, esto lo vamos a ver cuando hablemos de prolactina. Es la única hormona que tiene solo un factor inhibidor en su secreción, fundamentalmente la dopamina hipotalámica, y todas las demás tienen factor liberador e inhibidor. Por ejemplo, si hablamos del eje gonadal, las clásicas gonadotrofinas y la secreción del factor liberador de gonadotrofina o GnRH, que va a estimular la secreción de ambas, y los mismos esteroides que van a hacer el freno de su propia secreción. En la corteza adrenal, recién vieron algo de eso cuando el doctor les mostraba ese caso clínico, ACTH y el factor liberador de ACTH, el cortisol regula la inhibición, y la TSH también con el factor liberador de TSH o TRH y las hormonas tiroides haciendo el feedback negativo. Bueno, esto entonces simplemente como un rapidísimo recuerdo. Y la otra cosa importante también es recordar un poco la anatomía de dónde está la hipófisis ubicada y dónde está el hipotálamo, porque de esa manera vamos a poder entender algunas cuestiones de la patología. Este es el corte clásico, casi todos cuando vemos las imágenes siempre vemos un corte de perfil de la hipófisis. Acá vemos la hipófisis posterior, la adenohipófisis, y lo importante es un poco la relación. Acá está el quiasma óptico por acá adelante, este es el tallo hipofisario, donde vienen todos los factores liberadores y donde van a transcurrir las arterias y las venas hipotálamo hipofisarias, con el sistema portal hipotálamo hipofisario, que ya ustedes recordarán de la fisiología, y acá está el hipotálamo, donde están todos los factores que se van a liberar, como hablábamos recién. Pero quizás más interesante tal vez mirar la hipófisis del corte frontal. ¿Por qué? Porque esto nos permite ver unas estructuras, sobre todo lo vamos a ver cuando veamos adenomas, estructuras que en el corte anterior no lo podíamos llegar a
evidenciar claramente. Esta es la hipófisis. Acá tenemos el quiasma óptico, el tallo, que tiene que estar centrado y tiene que ser bien vertical. Y acá tenemos las estructuras laterales, que eso es el seno cavernoso, donde transcurre la arteria carótida con el sifón carotídeo en esta región. El seno cavernoso, como ustedes ven acá, es un magma muy complejo, digamos, donde está un lecho digamos, de sangre fundamentalmente venosa, y esto, digo, tiene implicancias porque hace una gran dificultad para el abordaje quirúrgico de esta zona, cuando hablemos de cirugía. Y por debajo una zona clínicamente muda que sería el seno esfenoidal, que es una zona neumatizada, ¿no es cierto? Entonces, esto lo traigo a colación porque lo veremos después en imágenes de resonancia, etcétera, que cuando vamos a ver y buscar patología tenemos que ver ambos cortes. Y me olvidaba, acá también importante recordar el pasaje de algunos nervios oculares. Acá tenemos el tercer par, el cuarto par, el sexto par, y más lejos, acá muy difícilmente afectado por patología tumoral, que es la rama del oftálmico, pero fundamentalmente el tercero, cuarto y sexto par, nervioso. Vamos a hacer un rápido recuerdo ahora de las enfermedades que pueden afectar esta unidad hipotálamo hipofisaria. Y vean que las separo en las patologías suprahipofisarias y verán después las hipofisarias. Y las separo porque generalmente nos olvidamos de ellas y tenemos que saber que existen patologías que están por encima de la hipófisis, como son las patologías del tallo hipofisario, por distintas razones, desde las razones traumáticas a las razones quirúrgicas o tumorales y vasculares, que pueden afectar el tallo sin necesariamente que esté afectada la propia hipófisis. Y esto trae patología por las razones que hablábamos al principio, cuando recordábamos todos los factores reguladores de la función hipofisaria. Y las lesiones hipotalámicas per se, nuevamente tumorales, quirúrgicas, etcétera, pero también otras como ser tóxicas, irradiaciones, sarcoidosis, es decir, enfermedades infiltrativas, infecciones, etcétera. Y por último, aquellas que son las patologías genéticas que antes se pensaban hipofisarias, pero hoy sabemos que son hipotalámicas, como es el panhipopituitarismo, enfermedad rara, pero que es muy interesante como fenómeno, que es aquellos individuos que nacen sin ninguna función hipofisaria, con déficit adrenal, tiroideo, gonadal, etc. Y el déficit aislado de gonadotrofinas, que son los hipogonadismos hipogonadotróficos, calman o no calman, y los déficits aislados de hormona de crecimiento, que es el enanismo hipofisario. Se lo denomina hipofisario porque antes se pensaba que la patología hipofisaria hoy sabemos que es hipotalámica. Y después tenemos las enfermedades hipofisarias propiamente dichas, donde predominan fundamentalmente los adenomas, el prolactinoma, la acromegalia, es la producción de hormona de crecimiento, la enfermedad de Cushing, que recién les comentaba el doctor, el gonadotropinoma, o sea, los tumores que producen gonadotrofinas, los tumores no funcionantes, que ahora lo vamos a ver con más detalle esto, el craneofaringioma, que es una enfermedad genética, generalmente se ve en chicos y adolescentes, el síndrome de Sheehan, que es el clásico síndrome de amenorrea posparto, ¿no es cierto?, con falta de lactancia, y después otras enfermedades ya más raras, como la hipofisitis, la histiocitosis y el aracnoidocele, que es una patología que antes se lo consideraba propio solamente de la mujer añosa, obesa y multípara. Hoy sabemos que los varones también pueden tener aracnoidocele, y otras enfermedades que ustedes ven acá. Bueno, pero vamos entonces a centrarnos, por razones de tiempo, en los adenomas hipofisarios. Y tenemos que saber que los adenomas hipofisarios los catalogamos de acuerdo al tamaño tumoral en 4 categorías. El grado 1 es el adenoma muy pequeño, intrasilla turca, ¿no es cierto? Recuerden, esto está, ya no lo dije, pero creo que está entendido que la hipófisis está dentro de la silla turca. Aquellos adenomas que tienen menos de
10 milímetros están dentro de la silla turca, lo consideramos grado 1. Grado 2 son aquellos que superan los 10 milímetros pero no exceden el tamaño de la silla turca. Grado 3 cuando lo exceden. Y el grado 4 perdón, está mal escrito ahí, es el grado 4, es el adenoma que se lo denomina invasivo, porque más allá de que supera los límites de la silla turca, tiene una característica de crecimiento bastante agresivo con, digamos, infiltración en zonas vecinas del sistema nervioso central. Y después la clasificación funcional, que ustedes tienen acá escrita fundamentalmente por inmunohistoquímica y microscopía electrónica. Entonces, como resumen, podemos acá ver todos los adenomas hipofisarios que conocemos a día de hoy y que seguramente no hay más que estos, que es el prolactinoma. Y digo esto porque antes siempre nos reducíamos a 3 o 4 adenomas hipofisarios hasta que después con la inmunohistoquímica se identificaron algunos, que son todos los que estamos viendo acá. Tenemos entonces el prolactinoma, los productores de hormona de crecimiento, el productor de ACTH, el productor de TRH y TSH, que son los que dan el hipertiroidismo secundario. Este es el más raro de todos en cuanto a frecuencia, el gonadotropinoma. Y los clínicamente no funcionantes, que los podemos dividir en dos partes, digamos. Fíjense que la palabra dice adenomas clínicamente no funcionantes. Eso significa que son adenomas que son productores de hormonas, pero que no dan manifestaciones clínicas. Por ejemplo, estos son los que antes considerábamos que no existían y ahora sabemos que existen, y esto por inmunomarcación. Y estos son aquellos que producen solamente FSH y LH, la subunidad alfa o subunidad beta separada. Estas gonadotrofinas, para que funcionen, tienen que tener las dos subunidades juntas. Cuando producen alguna de las dos subunidades, entonces no tienen actividad biológica. Los ACTH silentes, el GH silente y los realmente inactivos totales, que son los que antes llamábamos cromófobos por una cuestión de tinción en la anatomía patológica, que son los verdaderamente inactivos. Ahora, si uno se pregunta en cuanto a frecuencia, ¿cuál es el adenoma hipoficiario más frecuente? Ya lo dije, es el prolactínico. El prolactinoma es de lejos el mayor desafío, digamos, en cuanto vemos una formación sospechosa o un adenoma en la zona hipofisaria. Ese es el más frecuente. El segundo en frecuencia son los cromófobos no funcionantes, como les decía antes, y los gonadotropinomas. Esa es la frecuencia, digamos, de la etiología de estos adenomas. Entonces, prolactinoma, cromófobos, o sea, no funcionantes en absoluto, y los funcionantes que no tienen actividad, digamos, biológica, no tienen manifestaciones clínicas, que son los gonadotropinomas. Después tendríamos el famoso acromegalia y último, el tirotropinomas. Vamos a referirnos un poco a la prolactina. Yo les decía al principio que la prolactina es la única hormona hipofisaria que no tiene un factor liberador hipotalámico. Esto es interesante recordarlo porque al haber solamente un factor inhibidor, si hay una lesión suprahipofisaria, va a haber una hipersecreción de hormona prolactina. ¿Qué quiere decir esto? Que si hay una lesión en el tallo hipofisario que corte la llegada del factor inhibidor, que es la dopamina, o una lesión hipotalámica, tumoral o de cualquier origen como vimos antes, este individuo puede tener todas las hormonas hipofisarias disminuidas, salvo la prolactina, que la puede tener alta. Y fíjense que esto simplemente con el dosaje de las hormonas ya podemos determinar el nivel lesional. Por eso le hago hincapié en esto. Si un individuo tiene un déficit tiroideo, adrenal y somatotrófico y tiene aumentada la prolactina, podemos decir con seguridad que ese individuo va a tener una lesión de tallo hipofisario hacia arriba. ¿Está claro esto, no? La prolactina es una hormona que tiene una homología muy marcada con la hormona de crecimiento, no estructural, como ven acá espacial,
pero sí en la secuencia de aminoácidos. Son dos hormonas muy emparentadas, esto tiene alguna importancia, lo vamos a ver luego, por eso lo puse. Y las funciones de la prolactina son varias, son muchas más de las que uno piensa o que siempre se habla, que es obviamente promover la secreción de leche por la mama en la lactancia. Pero vean ustedes que está emparentada con la hormorregulación, con el crecimiento, el desarrollo, con el comportamiento, lo veremos algo después, con la reproducción y la inmunorregulación y protección. No me puedo detener en cada uno de estos temas, por supuesto, pero tengan el recuerdo de esto que les estoy comentando. En cuanto al efecto fisiológico, como les decía recién en la mujer, clásicamente es la promoción de la lactancia, es lo que le da el nombre a la hormona justamente, y es que durante el embarazo, junto con otras hormonas como estrógeno y progesterona, va a inducir el crecimiento del tejido mamario para la producción de leche. Ahora, después del parto, cuando disminuye, a pesar de que aumenta, porque durante la lactancia va a haber permanentemente aumento de prolactina, permite, cuando cae el estrógeno y la progesterona, va a haber secreción de leche. La secreción de leche no existe durante el periodo gestacional, sino que aparece después del parto, ¿no es cierto? Bueno, entonces, la mama está preparada por estas hormonas durante el embarazo hasta el momento del parto. En el parto cae estrógenos y progesterona y eso permite ahí sí la liberación de la prolactina, perdón, de la leche. En el varón, cosa que antes tampoco se conocía, también tiene sus acciones. Aumenta la acción del LH para la producción de testosterona, la prolactina favorece este fenómeno y tiene acciones sobre las glándulas accesorias, actuando junto con la testosterona sobre la próstata y vesículas seminales fundamentalmente, también en el epidídimo, o sea que está muy vinculada con la fertilidad del varón y hasta aún con los espermatozoides. Vamos a pasar rápidamente sobre las causas de hiperprolactinemia. Si ustedes recuerdan lo que les dije hace un rato sobre la fisiología, fácilmente podemos entender que cualquier lesión hipotalámica importante que altere todos los factores hipotalámicos que se agregan para la actividad hipofisaria va a provocar entonces hiperprolactinemia por falta de inhibición y de la dopamina, ¿no es cierto? Como les expliqué antes. Ahora, desde el punto de vista ya de las lesiones hipofisarias, por supuesto va a aparecer primero el prolactinoma, el adenoma productor de prolactina. Pero también la acromegalia, por eso les comentaba de la homología que tienen las dos hormonas, porque hay al 20% de los prolactinomas tienen secreción de GH y alrededor de un 20% de los pacientes que tienen acromegalia tienen producción de prolactina. Y esto tiene algún interés, como vemos después, en el tratamiento, sobre todo de la acromegalia. Puede haber la enfermedad de Cushing, monotropinoma, pero acá ya estamos hablando, esto después de lo que les dije de prolactinoma y acromegalia, todas estas alteraciones que vemos acá, todas estas patologías, van a ser por alteración de masa sobre la hipófisis. Obviamente, si la hipófisis está alterada su función, comprimida porque hay una masa de cualquier etiología de la que estamos viendo acá, que comprime el lactotropo, obviamente va a provocar la lesión del tallo, generalmente cuando es muy alto en la lesión, vamos a ver después algunas imágenes, pueden entonces bloquear la dopamina y aumentar la secreción de prolactina. Pero tampoco debemos olvidarnos que existen, y esto es más frecuente todavía que el prolactinoma, las causas medicamentosas o por drogas, como ven acá. Fíjense que hay una infinidad de drogas que pueden provocar, sobre todo psicofármacos, que pueden provocar aumento de prolactina. Y también existe un aumento de prolactina en el hipotiroidismo, insuficiencia renal crónica, cirrosis y lesiones crónicas de la pared torácica, que puede levantar un poco, nunca a valores tan altos de prolactina como se ven en los adenomas hipofisarios, pero que puede a veces llevar a confusión. Otra de las causas de hiperprolactinemia son las fisiológicas, esto no nos olvidemos nunca, por supuesto, sobre todo si hablamos de valores relativamente altos, no hablamos de valores excesivamente altos.
Después vamos a hablar un poco de los valores. El estrés, la prolactina es una hormona de estrés, así que si ustedes piden, no sé si alguna vez les ha pasado, que piden un dosaje de prolactina, van a pedir, el bioquímico le va a pedir que vayan a las 8 de la mañana para respetar el ritmo circadiano, le va a decir que vayan con tranquilidad, en reposo, que se siente 15 minutos y demás el paciente y después hacer la extracción. En el embarazo y la lactancia, esto es fisiológico, es normal, va a haber valores muy altos, les aviso que durante el embarazo puede haber valores tan altos como pueden detectarse con un adenoma hipofisario, como un prolactinoma, puede haber 100, 200, 250, 300 nanogramos por mililitro. Recuerden que un valor normal aproximadamente va entre 15 y 20, 25 de acuerdo al método nanogramos por mililitro, o sea que está multiplicado hasta por 10 veces aún durante el embarazo y la lactancia. Bueno, después el ejercicio, el sueño, la relación sexual y siempre hay algún cuadro que denominamos idiopático que nunca deja de estar en medicina. Bueno, les decía entonces que la hiperprolactina en las gonadas tiene su influencia también, disminuye el desarrollo folicular, estamos hablando acá del ovario, impide la ovulación, altera la fase lútea, disminuye la producción de progesterona. O sea que la hiperprolactinemia va a provocar, entre otras cosas, un daño directo sobre el ovario y va a disminuir la fertilidad de las mujeres. A veces no solamente hay que esperar que esto suceda cuando hay un prolactinoma, donde ahí la patología es mucho más importante y lo que nos prioriza es ese adenoma. Pero en cualquiera de las otras causas que estábamos viendo, donde hay otras hiperprolactinemias más moderadas, puede priorizar este problema y esto llevar a veces a las mujeres a un trastorno de anovulación, amenorrea, etc. Que son los cuadros que vemos acá. El cuadro de la hiperprolactinemia clásico de la mujer es el síndrome de amenorrea galactorrea. Este es el cuadro completo, donde hay secreción de leche por la mama, fuera del embarazo por supuesto, y de la lactancia, y oligo o amenorrea. También dependiendo del nivel, del momento en que se produce el trastorno y del nivel de la hiperprolactinemia, puede haber retraso puberal si esto apareció en una niña, por ejemplo, prepuberal, y entonces retrasa la pubertad. Puede haber infertilidad, lo veíamos recién, y las alteraciones propias ya de una masa tumoral importante, como puede ser la cefalea, alteración del campo visual, oftalmoplejía, pero esto ya no producto de la prolactina per se, sino por la masa tumoral que ha crecido en forma muy importante, ¿cierto? Entonces, cuando hablamos siempre de adenomas hipofisarios, tenemos que saber que hay sintomatología que se debe a la secreción propia de ese adenoma, cualquiera sea él, o si no, también por la propia masa que ha alterado la funcionalidad de la glándula. Y se puede llegar hasta un hipogonadismo hipogonadotrófico si esto se produce en edades tempranas también, en este caso de una mujer. En el varón es algo bastante parecido, en cuanto a la masa no me voy a detener, exactamente lo mismo, la masa tumoral digo, pero es importante ver esto del varón, porque es algo que pasa muchas veces desapercibido, que es la disminución del libido y dificultades de erección. Esto es algo que sería el equivalente de lo que le sucede a la mujer en su consulta médica. Las mujeres, cuando tienen una hiperprolactinemia, la frecuencia mayor de consulta es por la oligoamenorrea o la galactorrea, mientras que en el varón la frecuencia mayor va a ser la disminución del libido y de erección. O sea que, si bien no es la causa más frecuente de los trastornos de disfunción sexual del varón, por supuesto, pero nunca está de más pensarlo cuando tenemos frente a nosotros un individuo, un varón, que tiene una disfunción sexual. Después, la posibilidad de ginecomastia y galactorrea también está presente, sobre todo cuando los valores de prolactina son muy altos. Puede haber trastornos de fertilidad, oligospermia, astenospermia. Recuerdan lo que les comenté sobre las acciones que tiene sobre el propio testículo y las otras alteraciones propias de la masa tumoral, como la oftalmoplejía, cefaleas, etcétera, etcétera. Como les decía entonces, el prolactinoma es el adenoma hipofisario más frecuente y el cuadro clínico va a depender de todo esto que ustedes ven acá. Obviamente, del sexo no va a ser lo mismo el cuadro en una mujer que en un varón.
En la edad de presentación, si se presenta antes de la pubertad, puede retrasar la pubertad o anularla totalmente y llevar a un hipogonadismo femenino-masculino. En el tiempo de hiperprolactinemia, si el tiempo es muy prolongado, puede traer otros trastornos más severos. Y por supuesto el tamaño del tumor, me repito, si el tumor es muy grande, puede asociarse más allá de las acciones propias de la hiperprolactinemia, los trastornos provocados por la masa tumoral. ¿Cuáles son las alternativas terapéuticas del prolactinoma hoy en día? Hoy en día, afortunadamente, de todas estas, que serían los análogos de somatostatina, la neurocirugía, la radioterapia y los agonistas dopaminérgicos, de lejos, es el agonista dopaminérgico. El agonista dopaminérgico ha cambiado sustancialmente la evolución de estos adenomas. De los agonistas dopaminérgicos que se utilizan, la bromocriptina todavía prácticamente ya no se está usando, pero se ha usado durante muchos años. Es una droga que les ha dado a los pacientes, porque la hemos utilizado bastante, les ha dado muy buenas satisfacciones. Pero hoy en día digamos que la droga de elección es la cabergolina, salvo que haya una terrible intolerancia, cosa poco frecuente. La cabergolina es la dosis de la medicación de elección. Hay tachado algunas otras drogas que se han usado, algunas se usan en Europa, en Italia, por ejemplo, el pergolide, pero acá prácticamente estamos hablando en casi todo el resto del mundo, la cabergolina. Las dosis son variables, ustedes seguramente esta droga la conocerán para otras patologías, sobre todo neurológicas, que se utiliza, pero en el caso de endocrinología lo usamos en la dosis que se van desde 0,5 miligramos por semana hasta 5 miligramos, y yo les diría que en algunos casos, sobre todo cuando hay alguna resistencia a veces parcial al agonista dopaminérgico, utilizamos las dosis mayores toleradas por la persona que estamos tratando. Les muestro como detalle esta es una experiencia nuestra de hace muchos años, pero no importa, es demostrativa. Fíjense que sobre un grupo de mujeres con prolactinoma, 18 de 32 tenían amenorrea galartorrea, que es lo clásico, el síntoma clásico que lo van a ver descrito siempre. Algunos tienen solamente oligomenorrea, esto también lo traigo por este tema, porque no esperemos siempre todo el cuadro clínico completo. Y los varones, que había 7 en este grupo que estudiamos, los 7 tenían disfunción sexual. O sea que cuando uno interroga, encuentra el fenómeno casi siempre en los varones. Bueno, ahí los tratamos con distintas dosis, pero les quiero mostrar esto. Fíjense, estas son las medias de todos los pacientes tratados con cabergolina, las dosis variables que necesitaba cada individuo. Fíjense al mes ya prácticamente cómo ha caído los niveles de prolactina en forma espectacular. Y a los 3 y 6 meses, no digo que todos los pacientes se hayan normalizado, porque esto no pasa, pero sí un gran porcentaje de pacientes normalizan los niveles de prolactina y recuperan prácticamente su funcionalidad. Es interesante, le hago como un comentario, que a veces cuando los adenomas son muy grandes, en el caso de adenomas muy masivos, tenemos que tener cuidado en el tratamiento, dar paradójicamente dosis muy pequeñas y buscar una disminución menor en el tiempo del tamaño tumoral, porque hace muchos años cuando empezamos el tratamiento, acá y en todos lados, nos ha pasado en todos lados cuando se desconocía, que la respuesta era tan espectacular que algunos pacientes hacían una disminución muy brusca del tumor, y ese tumor, si era muy grande y había lesionado el piso de la silla turca, por eso les mostraba a ustedes la silla turca y el contacto con el seno esfenoidal, muchas veces quedaba después una fístula de líquido cefalorraquídeo, que en ese caso el problema de la fístula fundamental es la infección retrógrada, que es realmente dramática. Entonces lo que hacemos habitualmente, si tenemos uno de estos casos con grandes adenomas, dar una dosis menor para ir buscando una disminución paulatina del adenoma y no brusca, que pueda llevar a que ese individuo que ya tenía una lesión, cuando se descomprime brutalmente, entonces aparece la fístula. Cuando
disminución del tamaño es menor, va a ir recomponiendo, digamos, esa filtración. Vean ustedes en el varón, por ejemplo, para reconfirmar lo que les decía al principio, ya esto es tomando la literatura, se describe que alrededor del 80% o más, del 80% de los varones que tienen prolactinoma van a tener como síntoma inicial la disfunción sexual. Esto si averiguamos y preguntamos sobre la función sexual, porque muchas veces los pacientes no lo transmiten. El segundo, cuadro bastante más común es la cefalea, porque en este caso no es por la prolactina, sino por el tamaño tumoral. Y acá hay una diferencia muy notable, no sabemos por qué, entre hombres y mujeres. Los varones suelen hacer grandes adenomas hipofisarios y las mujeres suelen hacer pequeños adenomas, microadenomas hipofisarios, microprolactinomas. Y no es cuestión de tiempo, siempre pensábamos y decíamos, bueno, debe ser porque los hombres consultan más tarde, porque como la mujer tiene oligomenorrea, se hace el diagnóstico más temprano. Esta era prácticamente la posibilidad que teníamos para imaginarnos por qué sucedía esto, pero realmente esto no ha sido confirmado y parece ser que esto se debe fundamentalmente a que hay un genio tumoral diferente, son tumores distintos, y hasta les digo otra cosa que también habíamos pensado en su momento. Decíamos que era paradojal, porque uno de los estímulos de secreción de prolactina, creo que no lo dije, es el estrógeno, y las mujeres obviamente tienen más estrógeno que los varones. O sea que uno hubiera esperado teóricamente que las mujeres tuvieran adenomas más importantes que los varones. Bueno, como ven, esto no es así, es al revés, y por eso es que hay grandes adenomas en los varones generalmente y adenomas muy pequeños habitualmente en las mujeres. Bueno, ahí tienen los otros cuadros, esto siempre en varones, eso es en orden de frecuencia, fíjense entonces difusión sexual, cefalea y trastornos campimétricos, nuevamente por lo mismo, esterilidad, ginecomastia, etc. Y esto está de acuerdo con una simple silla turca, donde casi todos los pacientes tienen silla turca grande, con doble piso destruido fantasma, que es una descripción clásica, o sea, una simple silla turca, las viejas sillas turcas radiológicas que hacíamos antes, se puede evidenciar la lesión en un varón. Por supuesto, no promovemos seguir haciendo radiografía, lo que decimos es que hasta con esto se puede evidenciar los grandes tumores en el varón. Acá ahora les quiero mostrar un poquito algunas imágenes de resonancia. Como ven, acá les estoy mostrando el corte frontal. Acá podemos ver, este es el quiasma óptico, acá vemos el tallo y esta es la hipófisis. Esta es una hipófisis normal. Acá está el sifón del carotidio, de un lado y del otro lado. Y esta zona es toda la zona del seno cavernoso que hablábamos al principio, que es el lugar inabordable para el cirujano. En esta imagen, ustedes ya ven acá que hay, este es el quiasma, acá tenemos el tallo hipofisario ligeramente ladeado y acá el microadenoma. Fíjense, esto es, digamos, conicingadolinio, pero vean acá se ve claramente el microadenoma, es un adenoma pequeñito, menos de 10 milímetros, que está en el ala derecha de la hipófisis. Este ya es un gran adenoma, fíjense acá, este adenoma está, por supuesto, impactando, se fue hacia el seno efenoidal, esto que está negro acá es el seno efenoidal, se fue al seno efenoidal y fundamentalmente creció hacia arriba, seguramente impactando sobre el quiasma óptico y el hipotálamo. Otra imagen, vean la de acá de frente, acá tenemos carótida, acá es la carótida pero se ve en el sifón del carotidio. Acá los senos efenoidales parecen no haber sido invadidos, pero sí la invasión llega hacia los senos cavernosos, fíjense cómo el adenoma se mete en ambos senos cavernosos y se mandó hacia arriba. Por supuesto acá ya no vemos ni el quiasma óptico, parecería estar, acá no sé si se puede distinguir ahí, esa laminilla que está ladeada acá,
parece ser el quiasma óptico, y acá está llegando, por supuesto, al hipotálamo. Y acá les muestro este paciente, que es un gran adenoma. Fíjense, esta es la imagen lateral, la imagen frontal, con el tallo, vean acá el tallo desviado, se ve claramente, este es el quiasma. Este adenoma se metió en el seno cavernoso de ambos lados, se metió en el seno esfenoidal, fíjense cómo bombó acá el piso, que ya lo destruyó seguramente. Y vean ustedes, después del tratamiento con cabergolina, esto es tratado con cabergolina, fíjense cómo ha disminuido brutalmente el tamaño del adenoma. Parece espectacular. Y inclusive hasta quedó con una concavidad hacia arriba. Esta es la hipófisis residual, o el adenoma residual, ya no podemos saber qué es, pero sí se ve una concavidad hacia arriba, y esto es parte de un pequeño aracnoidocele. Estos son los aracnoidoceles que se suelen ver posteriores a una cirugía hipofisaria o a veces a una disminución importante de un adenoma que ya ha disminuido. Se puede ver en las dos imágenes muy bien, pero tratando de que vuelva esto, acá se ve también, acá la concavidad hacia arriba, acá se ve el tallo, y esto de que está acá es el quiasma. Entonces tenemos tallo, quiasma, el hipófisis remanente y la zona esta, que obviamente se llamaba antes silla turca vacía, y lo decimos más, silla turca vacía, porque está vacía, está llena de líquido cefalorraquídeo. Al desplomarse el techo de la zona hipofisaria, se desploma el diafragma, se cae y entonces comprime la hipófisis remanente. Y vean que los valores de 2000 y pico de prolactina, esta persona llega a tener acá 40 de prolactina. Ligeramente alto, pero nada que ver con lo que tenía antes del tratamiento. Bueno, y acá tengo la imagen de una clásica, un clásico aracnoidocele. Ustedes ven acá, esto es toda la zona hipofisaria ocupada por el aracnoidocele. Pero también, más allá del adenoma, que es lo que siempre nos preocupa tanto, debemos saber que hay hiperprolactinemia asociada a otras patologías masculinas, insisto en lo del varón porque es menos conocido, que es la ginecomastia, la infertilidad o la disfunción sexual. O sea que en estas tres patologías siempre yo recomiendo también pedir una prolactina. Es una sola determinación más que hay que pedir, no es un gran costo, obviamente. En nuestra experiencia, porque estos son nuestros datos, en ginecomastia de 200 y pico de casos, el 8% tenía hiperprolactinemia, a veces tumoral, a veces no tumoral, el 4% en infértiles y el 8% en disfunción sexual. Acá estamos entrando por el otro lado, ¿no es cierto? Estamos hablando de individuos que han consultado por disfunción sexual. Alrededor del 8%, por ejemplo, de los hombres que tienen disfunción sexual pueden tener hiperprolactinemia. No es la mayoría, de lejos, pero no cuesta nada tenerlo en cuenta en el manejo clínico de un paciente que nos consulta con esta situación. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? Bueno, si no hay preguntas, paso directamente a la otra patología también muy importante, que es la acromegalia. No por su frecuencia, después voy a decir unas palabras más de los adenomas que quedan, pero sí porque es una entidad muy interesante, que uno puede hacer diagnóstico a veces. En endocrinología vieron que hay algunos cuadros clínicos que uno hace el diagnóstico viendo al paciente nada más, ¿no? Por ejemplo, un hipertiroideo con esoftalmo, uno hace el diagnóstico, qué sé yo. Una acromegalia también. Bueno, como les decía al principio, la hormona de crecimiento está regulada con la secreción de GHRH, que es el factor hipotalámico, y la somatostatina, que lo inhibe. Lo cuento porque van a ver después para la terapéutica. Bueno, estas son las acciones clásicas de la hormona de crecimiento, no tanto per se, sino a través de la IGF-1, que es el factor de insulinólisis tipo 1. Estas son
las proteínas ligadoras, transportadoras, no nos vamos a hablar de eso, pero sí el IGF-1, que es, digamos, el factor mediador de la acción de la GH, prácticamente en todos los tejidos. En algunos tejidos tiene también acción directa la GH. Es un síndrome clínico que se produce por una elevación crónica, tiene que ser crónica obviamente, y sostenida de la hormona de crecimiento, que va a actuar, como decía recién, por sí misma y sobre todo porque libera en el hígado la IGF-1, que es lo que va a promover todos los cuadros, todo el cuadro clínico que vamos a ir viendo rápidamente ahora. La gran mayoría es debido a la presencia de un tumor hipofisario, de la acromegalia. Hay algunos cuadros que se deben a otros casos. Por ejemplo, a veces se asocia a un cuadro de menuno, que es una neoplasia endocrina múltiple. La prevalencia la tienen escrita ahí, 40-80 casos por millón de habitantes, la incidencia del caso nuevo por año, y se da generalmente la media de la vida, y es igual más o menos para hombres y mujeres. Acá no hay diferencias mayores. En cuanto a la morbimortalidad, esto es lo más importante de esta enfermedad, diría yo, más allá de la parte estética, que no deja de ser un dato menor, pero sí el aumento de la morbimortalidad. La enfermedad vascular está presente en la mitad de los casos, hipertensión arterial, diabetes, hiperinsulinemia, coronariopatía, enfermedad respiratoria y el cáncer, que el cáncer siempre preocupó en la acromegalia porque se decía si hay un factor de crecimiento como IGF-1 aumentado en forma permanente, puede ser inductor de patologías oncológicas, era bastante razonable. Al día de hoy, la única patología que claramente está asociada con la acromegalia es el cáncer de colon. O sea que los clínicos, más allá de los estudios que hacen habitualmente, cuando tienen un paciente que tuvo o tuvo acromegalia, es conveniente estudiar siempre con la forma correspondiente la posibilidad de un cáncer de colon. Esto es el impacto de la sobrevida en los pacientes que tienen acromegalia. Fíjense en la línea de arriba, esta es la población general a medida que van pasando, por ejemplo, 25 años, obviamente decae la sobrevida, pero cuando hablamos en la segunda línea, que son todos los acromegálicos, fíjense cómo cae, y si estos acromegálicos tienen enfermedad cardíaca, la sobrevida es muchísimo menor. O sea que es una enfermedad que provoca muerte. Se dice que disminuye aproximadamente 10 años la expectativa de vida de estos pacientes. Es una enfermedad crónica, pueden sobrevivir varios años, pero les va a disminuir mucho la sobrevida. Bueno, el diagnóstico clínico, como decía, a veces se puede sospechar solamente viendo al paciente. El prognatismo es uno de los datos clásicos, el incremento de los arcos superciliares, el ancho de la nariz, el prognatismo acá se ve muy bien. No hay que confundir con aquellos individuos que tienen facies acromegaloides, pero esto, digamos, cuando uno se hace el ojo de ver algunos acromegálicos, puede distinguirlos. La característica de las manos, porque el crecimiento fundamentalmente, ya ustedes lo saben seguramente, es de huesos cortos, sobre todo en la adultez, y entonces se ve el engrosamiento de los dedos. Gran parte de esto es por tejido óseo y gran parte por tejido blando. Cuando el tratamiento y la mejoría de estos cuadros, eso es lo único que retrograda, el tejido blando, pero obviamente el tejido óseo no va a retrogradar. Acá tenemos el caso de los casos clásicos de gigantismo. Esto es lo mismo que la acromegalia, pero producido antes de la pubertad. Estos son individuos jóvenes que han tenido un adenoma productor de hormona de crecimiento antes de la pubertad, antes del cierre de los cartílagos de crecimiento, y estos chicos han seguido creciendo entonces hasta estas estaturas tan llamativas. Hay que recordar que hay a veces asociación con patología ósea, osteoartritis y dolores articulares, es muy frecuente como asociación. Y entonces quiero decirles cómo hacemos el diagnóstico de laboratorio.
cuando sospechamos esto, desde ya hay una secuencia. Cuando vemos un individuo que tiene una fase de acromegaloide, tenemos una secuencia. La secuencia es, obviamente podemos hacer directamente una resonancia, que lo hacemos, una resonancia de la región hipotálamo hipofisaria. Pero el hecho de que haya un adenoma, creo que el doctor antes hablaba de los incidentalomas, que es la gran ventaja de las imágenes de los estudios por imágenes que disponemos hoy, realmente nadie lo puede discutir, pero también se transformó en una desgracia para saber qué hacer cuando encontramos imágenes. Entonces, si un individuo que tiene una cara acromegaloide encontramos un adenoma hipofisario, decimos que este hombre tiene un adenoma hipofisario que le promueve la prosección de GH. Pero estamos seguros que está todavía funcionando ese adenoma, porque no se lo dije hasta ahora, pero hay individuos que tienen la acromegalia en particular, otros adenomas no es tan frecuente, que hacen a veces la necrosis del tumor, el tumor se achica, queda una pequeña imagen, y entonces no podemos saber si es un individuo que tiene una imagen no funcionante, que tuvo una acromegalia, que dejó la fase acromegálica, pero sabemos si está activo o no. Entonces de ahí es, más allá de la resonancia, hacer los estudios para ver si está activo. ¿Cómo sabemos si está activa la acromegalia? Bueno, de esta manera. La GH debería estar alta, ustedes me dirán, sí sabemos que está alta. Pero la GH es una hormona que se segrega en pulsos. Entonces tendría que tener varias determinaciones hormonales con GH alta sistemáticamente y muy alta para estar seguros de que es una acromegalia. Saben que en medicina nunca las cosas son tan fáciles y lineales. Podríamos tener un individuo que tiene un valor ligeramente alto. Entonces, lo que hacemos, y claramente quiero que guarden esta idea, es que lo que hacemos siempre es el dosaje de IGF-1 junto con la GH y sobre todo un test de tolerancia oral a la glucosa. El clásico para diabetes, hacemos lo mismo en los mismos tiempos, podemos hacer todos los tiempos, que es lo ideal, y les digo por qué lo ideal. Porque lo que se esperaría en este test, donde tenemos que medir la GH en todos los tiempos, junto con insulina y glucemia, para ver si es diabético el paciente, de paso, pero lo que hacemos es medir GH en todos los tiempos. Y deberíamos encontrar que, si es un individuo normal, no acromegálico, la GH tiene que estar por debajo de 1 nanogramo por mililitro, en alguno de todos estos puntos que hemos medido acá. ¿Y por qué debería bajar? Porque el aumento, la carga de glucosa debería estimular la secreción de somatostatina. Fisiológicamente la carga de glucosa estimula la secreción de somatostatina y entonces la GH tiene que bajar. Cualquiera de nosotros que somos acromegalios nos hacemos un test de GH, un test de tolerancia midiendo GH y vamos a tener en algunos de estos puntos, sobre todos, la GH menor de 1 nanogramo por mililitro. O sea que esto es determinante para ver si hay actividad o no. Y por supuesto en la evaluación medimos otros ejes, pero no tanto por la GH, por lo que puede influir sobre otros ejes, sino por si es un gran tumor, si están afectados otros ejes, también producto de la masa tumoral, como les dije ya en varias oportunidades. Y el estudio del metabolismo fosfocálcico también por las mismas razones. El diagnóstico por imagen, la resonancia magnética es el estudio ideal, digamos, para ver la zona hipotálamo hipofisaria. La tomografía es útil, pero es mucho más útil la resonancia. Y sobre todo ver si es un microadenoma, si es un macroadenoma, si es el, como les decía antes, 1, 2, 3 o 4, lo clasificamos de esa manera. Y sobre todo si hay invasión supracelular, si invade los senos cavernosos, esfenoidal, etc., porque eso nos daría pronóstico también hasta la eventual cirugía a lo que se ha sometido este individuo. Y también el neurooftalmológico, el campo visual. Acá tenemos algunas imágenes. Este es un individuo normal. Y acá tenemos un adenoma. Este es un adenoma, ven, que está dentro de la silla turca. Acá tenemos, siempre vean como reparo las dos carótidas, es muy fácil de identificarlo. Empujó un poquitito el piso cerebral, que está un poco ladeado hacia este lado. El tallo está más o menos centrado y vertical, pero acá tenemos el adenoma claramente. Acá tenemos un adenoma prácticamente casi invasivo. Vean ustedes que tomó todo el seno
cavernoso derecho, el izquierdo parece estar más indemne y se fue hacia arriba impactando sobre el quiasma óptico. Este es el quiasma de esta paciente, vean ustedes, bueno, saben interpretarlo, el campo visual, cómo está alterado todo el campo visual, y fíjense después de la cirugía, liberado el quiasma después de sacar el tumor, cómo se recupera toda la zona campimétrica. Ahora, cuando evaluamos al acromegálico, recuerden lo que les comenté, las lesiones que puede provocar, nunca podremos saber en ese acromegalio que acabamos de descubrir cuánto tiempo lleva de acromegalia. Es muy difícil. Hay un hecho bastante curioso, los pacientes no se detectan a sí mismos con los cambios que hemos visto recién, que parecen tan marcados en esa foto que yo les mostré. Pero a veces ni siquiera la familia tampoco lo detecta claramente, y entonces no sabemos si lleva 5 años, 10 años, 15 años de evolución. Entonces siempre corresponde hacer una evaluación de otros aspectos clínicos generales, la evaluación cardiológica, la evaluación respiratoria, colonoscopía, por el tema que le hablaba antes de cáncer de colon, y una ecografía hepatovésicular, esto sobre todo en caso de que usemos análogos de somatostatina, que vamos a ver luego. Lo que cambió radicalmente el pronóstico de los adenomas hipoquiales en general, la acromegalia en particular, es la cirugía, porque la cirugía transeptoesfenoidal, que es lo que ustedes están viendo acá, ahora hay una serie de variantes, no me voy a meter en eso, porque no tiene interés ni siquiera para nosotros mismos como endocrinólogos. Esto es una decisión del cirujano, del neurocirujano, pero el hecho de haber podido abordar a través de esta vía la zona hipofisaria, a través de una zona muda como es el seno esfenoidal, a la hipófisis, ha hecho cambiar radicalmente el pronóstico de esta cirugía. Imagínense ustedes que antes la vía era transfrontal, había que entrar de esta manera, entrar por acá, rebatir el seno frontal y entrar después directamente, el lóbulo frontal, y entrar directamente en la zona hipofisaria por arriba, con todo lo que eso implica, la vascularización, lo que implica la vía óptica, etcétera, etcétera, y esto cambia radicalmente la cuestión. Entonces, el tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección al día de hoy en los acromegálicos. Así como decía que el tratamiento de elección en el prolactinoma es un tratamiento médico, para la acromegalia todavía sigue siendo el tratamiento quirúrgico. Después tenemos todas estas alternativas que ahora las voy a repasar rápidamente. Los análogos de somatostatina, que pretenden remediar la acción de la somatostatina frenando la secreción y la acción de GH, los agonistas dopaminérgicos, los antagonistas del receptor del GH y la radioterapia. Análogo de somatostatina. Entonces, les decía que el tratamiento de elección es la cirugía. Esto está puesto porque en algún momento, si había tiempo, podíamos hacerlo interactivo, hacer preguntas, pero disculpen, pero no tenemos tiempo para hacerlo de esa manera, por el poco tiempo que tenemos para hablar de todo el tema que me toca hoy. Así que, les digo, el tratamiento, como les dije antes, era el quirúrgico. El 50% de los pacientes que tienen macroadenoma van a resolver el problema, solo la mitad. ¿Por qué? Bueno, por las razones que les comenté al principio. Si no sacamos todo el adenoma, va a haber una recidiva de la actividad de la acromegalia. En esos adenomas muy importantes que invadieron los senos esfenoidales, ahí el cirujano no puede actuar. Si el adenoma es invasivo, en zonas a veces del sistema nervioso central tampoco puede abordar. Por lo tanto, en promedio, en general, a pesar de todas las diferencias bibliográficas, estamos en que en menos de la mitad van a quedar curados cuando son macroadenomas. Pero si son microadenomas, son pequeños y el diagnóstico fue precoz, ahí del 70 al 80% quedarán curados. ¿Qué hacemos con el resto? Que no se curó o que no puede ir a cirugía. Porque a veces puede no ser compatible el tratamiento quirúrgico por alguna cuestión del paciente. Hay alguna contraindicación de cualquier tipo, de edad muy avanzada, etc.
En ese caso, o porque ahí está la persistencia después de la cirugía, ¿qué hacemos en esos casos? Bueno, podemos llevar entonces a un tratamiento médico. Uno de los tratamientos médicos, entonces decía, es el análogo de los análogos de somatostatina. En el país hay dos, ahora hay un tercero, que son, digamos, tratamientos que son bastante efectivos. Estos actúan como si fuera la somatostatina, inhibe la secreción de GH en lo que puede, digo, porque a veces no logra actuar totalmente, y disminuye bastante la actividad per se que tiene la hormona. Tienen efectos adversos, como ustedes ven acá. La litiasis biliar es bastante frecuente, por eso yo puse en la primera diapositiva pedir siempre antes una imagen a ver si no hay una litiasis previa, sobre todo esto por razones médico-legales, y que lamentablemente a veces existen, que nadie pueda decir después que fue producto de esto. De cualquier manera, si el paciente no tiene litiasis biliar, hay que decirle que 1 de cada 4 puede desarrollar una litiasis biliar. Y también existe el antagonista del receptor de GH, que es otro tipo de acción. Recién vimos uno que actúa en los análogos de somatostatina, como su nombre indica, actúan como si fuera somatostatina. Pero el pegvisomab es un antagonista del receptor. Lo que hace es bloquear al receptor de GH. Esto te parecería mejor. Yo le estoy dando algo que bloquea la GH. La GH está, pero no puede actuar. Esto realmente, teóricamente, es muy interesante, es, digamos, de uso, lamentablemente sumamente caro, pero al margen de esto, la gran preocupación del pegvisomab, que actúa bloqueando el receptor, es que deja alta la GH, no actúa sobre el adenoma. Entonces, hay algunos casos en los cuales el adenoma aumenta más de tamaño. Pues si ustedes imaginan que cuando hay aumento de GH y GF1, de alguna manera siempre se intenta el organismo de hacer un poco el feedback negativo, tratando de disminuir la producción celular, ¿no es cierto? No lo logrará totalmente, pero si yo le saco totalmente el inhibidor, digamos, que sería la GH, porque la GH ya no actúa, tengo el riesgo de que quizás aumente más el adenoma. De cualquier manera, en situaciones muy complejas, puede usarse solo o asociado al análogo de somatostatina. Estamos hablando ya de casos sumamente complejos, heroicos, etc. Y fíjense que hasta los agonistas dopaminérgicos pueden entrar dentro del arsenal terapéutico. No sé qué pasó, se apagó acá. Ahí viene. De poca efectividad, pero es interesante. Yo les dije hace un rato que el 20% de los adenomas tienen secreción de prolactina. ¿Se acuerdan que yo les comenté que eran dos hormonas que estaban emparentadas entre sí? Entonces, si nosotros tenemos un acromegálico que tiene también, dentro del dosaje hormonal que le hacemos, un aumento de prolactina, ese individuo puede responder, aunque sea parcialmente, a la bromocriptina o a la cabergolina, al agonista dopaminérgico. De hecho, algunos casos responden. Baja efectividad en cuanto a porcentaje total de individuos que van a responder y una efectividad menor en cuanto a lo que le pasa a cada individuo. Pero si estamos en situaciones como las que vimos recién, donde no tenemos alternativa y es un paciente que secreta GH y prolactina, podemos tratar de asociar el tratamiento con cabergolina. Y finalmente la radioterapia. Esto se aplica no solamente para la acromegalia, sino para cualquier otro adenoma hipofisario que no responda correctamente. Tenemos la posibilidad de la radioterapia externa convencional, fraccionada, que tiene sus ventajas y desventajas, y la radiocirugía, que se llama NIFE, que es quizás la expectativa mayor, es realmente lo que más se usa. Pero tenemos, porque es una sola dosis, una dosis efectiva puntualmente encaminada a la zona tumoral nada más, pero tiene sus limitaciones, como cada cosa lamentablemente. Una de ellas es la distancia que tiene ese adenoma del quiasma óptico. Tiene que tener más de 0,5 centímetros. Si está más cerca, corremos el riesgo de que esa radioterapia impacte sobre la vía óptica.
y puede llevar a una neuritis óptica y llevar inclusive a la ceguera, o sea que no es un dato menor. Es cierto que el adenoma, si es muy grande, también puede llevarlo a la ceguera, pero estamos hablando acá de que no debemos inducirlo nosotros. Otros efectos adversos es que puede llevar a una lesión de todo el resto de la glándula hipofisaria, puede haber neuritis óptica, se la acabo de nombrar, la radionecrosis está descripta, y la posibilidad, esto queda abierto, no está demostrado todavía, de neoplasias secundarias cerebrales. Pero, como digo, en casos extremos puede llegar a ser una alternativa. ¿Cuál es el criterio de curación de la acromegalia? Lo inverso de lo que vimos para el criterio de diagnóstico. Si a un individuo le hicimos un tratamiento quirúrgico o medicamentoso y queremos saber si está curado, tenemos que hacer lo mismo que hicimos al principio. Pedir un IGF-1, que tiene que estar normal, y la GH en un test de tolerancia a la glucosa, que tiene que dar en algún punto menor a 1 nanogramo por mililitro. Y esto es estandarizado en todo el mundo. Es decir, un nanogramo por debajo de 1 nanogramo por mililitro es independiente de cualquier método que utilice el laboratorio. Y lo que sí me olvidé decirlo, se los digo ahora, siempre el laboratorio, si no lo pone, hay que pedirle que el dosaje de IGF-1 esté puesto el dosaje y el valor de referencia adaptado al sexo y la edad, sobre todo la edad. La IGF-1 cambia en los valores de normalidad brutalmente con la edad. No es lo mismo el IGF-1 a los 20 años que a los 70 años. Entonces, el laboratorio tiene que dar el rango de IGF-1 normal, porque es fundamental para hacer diagnóstico también, para ese individuo que estamos tratando en particular. Y les digo 2 palabras solamente sobre los adenomas clínicamente no funcionantes. ¿Por qué les digo 2 palabras nada más? Primero, porque no hay tiempo, y segundo, porque no hay mucho para decir más allá de que son lesiones que se diagnostican por una cuestión de masa tumoral, salvo que sea un hallazgo casual por otro motivo, porque se haya hecho una tomografía del individuo por otra patología, por un traumatismo de cráneo, etcétera, que es quizá lo más frecuente, accidente de tránsito, etcétera, que a veces conduce a hacer una tomografía y aparece después una imagen en la zona hipofisaria. Bueno, entonces tenemos que ver que los adenomas clínicamente no funcionantes son aquellos que no tienen, como les dije creo antes, no tienen manifestaciones clínicas ni bioquímicas relacionadas porque hay hipersecreción tumoral. La gran mayoría son secretores de gonadotrofinas que no tienen acción, y pueden ser los gonadotropinomas, somatotropinomas silentes, los corticotropinomas, o los que directamente no tienen células adenomatosas, o los llamados directamente los cromófobos verdaderos no funcionantes. Los síntomas que van a encontrar son los mismos que repasamos antes, pero por razones de masa tumoral, no por que haya ninguna hormona que esté segregando. Todo lo que vimos antes lo vamos a ver. Si el adenoma es solamente hipofisario y no afecta el hipotálamo, que disminuiría también la secreción de dopamina, tendría que ser realmente una cosa muy escandalosa, digamos como tamaño tumoral, va a haber una hiperprolactinemia. Esto sí, ¿se acuerdan que yo les comenté al principio? Va a haber un gran tumor que lesiona toda la actividad hipofisaria prácticamente, y generalmente puede haber aumento de prolactina. Hay algunos datos de laboratorio, pero no tienen un marcador específico y sensible. No hay que gastarse ni tiempo ni dinero en esto. A veces nosotros lo hacemos por razones más académicas que por otro tipo. Y lo que sí estudiar, en ese caso, si vemos que hay un adenoma, estudiar cómo están todos los ejes. Eso está claro. Saber si ese individuo tiene una deficiencia del eje adrenal, del eje tiroideo, etcétera, porque va a corresponder el tratamiento sustitutivo que corresponda. El tratamiento va a ser siempre, obviamente, el tratamiento quirúrgico, el tratamiento por elección. En caso de que esto no responda, se puede asociar radioterapia, y el tratamiento médico, en forma casi empírica, se ha propuesto el tratamiento con agonistas dopaminérgicos y de somatostatina, con resultados muy poco confiables, porque
no sabemos realmente si realmente esto está actuando sobre, por lo menos, no en que provoque una disminución del tamaño tumoral, pero que evite el crecimiento. Estos adenomas muchas veces son de crecimiento muy lento. Entonces, sobre el final, fíjense que ahí yo les puse la conducta expectante. La conducta expectante se impone si el adenoma es muy pequeño. Si el adenoma es pequeño, lo que tenemos que hacer es un control, y sabemos que no es clínicamente no funcionante, está claro esto, ¿no? La conducta expectante es porque quizás este individuo tiene este adenoma de hace muchísimos años y no le trajo ningún problema y no creció nunca más de ese tamaño. Si tiene un tamaño muy pequeño, lo que corresponde hacer es a los 6 meses una nueva resonancia, más allá de los controles que podemos hacer desde el punto de vista clínico y bioquímico endocrinológico. Entonces, si vemos que ese adenoma se comporta en forma muy estable, que no crece, no le hacemos absolutamente nada. Lo dejamos al paciente, porque muchas veces este paciente fue diagnosticado, como dije antes, como un incidentaloma por cualquier otra cuestión. Bueno, acá está se me está quedando sin tiempo. La tasa de recurrencia, que cuando son grandes adenomas es muy alta, sobre todo lo mismo que hablamos para acromegalia. ¿Cuántos adenomas tomaron el seno esfenoidal, el seno cavernoso, y el cirujano no pudo sacar todo el adenoma? Va a repetir el adenoma. Va a depender mucho entonces la recurrencia de ese tamaño, de qué cirujano lo esté haciendo. No es lo mismo un cirujano que opere todas las semanas hipófisis, aquel que lo haga 2 o 3 veces en el año, la resección completa o no, el grado de invasividad, y casi la mitad, cuando son grandes, van a tener remanentes de ese adenoma después de la cirugía. La radioterapia, que es interesante, como les dije antes, también tiene una recurrencia, y sobre todo porque hay que pensar que la radioterapia va a actuar a largo plazo. Vamos a necesitar una buena cantidad de años para conseguir la disminución del tamaño o evitar que el adenoma crezca. En general, esto se aplica también para la acromegalia, ¿no? La actividad no está rápidamente contenida, la actividad en la acromegalia con la radioterapia. Por eso a veces, hasta que empieza a actuar la radioterapia, asociamos alguna alternativa médica, agonista dopaminérgico o somatostatina, análogo de somatostatina, y si no, tenemos que esperar el tiempo necesario para que la radioterapia actúe. Bueno, con esto terminamos esta parte de la charla.